Pocas voces dentro del mundo del básquet tienen el peso para decir ciertas cosas sin que nadie pueda ignorarlas, y una de esas voces es la de Derek Fisher. El ex campeón de la NBA, que compartió cancha con Kobe Bryant en los Lakers, decidió pronunciarse sobre la enorme cantidad de críticas, hostilidad y controversias que, según muchos observadores, han rodeado a Caitlin Clark desde su llegada a la WNBA. Durante más de 2 años, el trato que ha recibido Clark ha sido tema constante de debate. Las faltas duras, las reacciones frías de algunas figuras y la manera en que ciertos incidentes han sido minimizados han generado innumerables discusiones. Pero cuando a Fisher le preguntaron directamente si el factor racial podría estar influyendo en la forma en que Clark ha sido tratada, no evitó la pregunta. Su respuesta fue clara: sí cree que juega un papel importante. Y eso es precisamente lo que hace que este momento sea tan relevante. Fisher habló abiertamente sobre la hostilidad, el resentimiento y la energía negativa que, desde su perspectiva, han acompañado a Clark desde el primer día. No dudó en expresar lo que piensa ni en señalar situaciones que muchos prefieren evitar públicamente. Además, no se trata de una opinión cualquiera en redes sociales. Fisher es 5 veces campeón de la NBA, fue entrenador de las Los Angeles Sparks y conoce perfectamente cómo funcionan las conversaciones dentro del básquet profesional, tanto frente a las cámaras como detrás de ellas. Durante una aparición en 97.1 The Fan, abordó directamente muchas de las situaciones que Caitlin Clark ha enfrentado y describió el ambiente alrededor de ella como algo realmente desagradable. Y cuando alguien con ese historial decide decir en voz alta lo que tantos han evitado mencionar, la WNBA queda ante una decisión incómoda: enfrentar el tema de manera honesta o seguir actuando como si nadie hubiera escuchado sus palabras. Fisher puso sobre la mesa un asunto que durante mucho tiempo ha sido tratado con extrema cautela por parte de la liga, los medios y varios comentaristas deportivos. Lo más importante es que ahora resulta mucho más difícil ignorarlo. No estamos hablando de una cuenta anónima buscando atención ni de un aficionado molesto lanzando opiniones desde las gradas. Estamos hablando de alguien que ha estado dentro de la NBA y de la WNBA, que ha dirigido equipos, trabajado con jugadoras y conocido de cerca la dinámica interna de estas organizaciones. Derek Fisher ha pasado años construyendo credibilidad en ambos lados de esta conversación. Por eso, cuando alguien con su experiencia decide romper el silencio, la gente presta atención. También señaló que parte de la reacción hacia Clark podría estar relacionada con la percepción de que algunas personas sienten que ella ha recibido un trato diferente al que otras jugadoras recibieron al llegar a la liga. Por eso vale la pena analizar cuidadosamente sus declaraciones y, sobre todo, entender por qué tienen tanto impacto viniendo de él. Fisher no es una persona que necesite generar controversia para mantenerse relevante. No necesita reflectores adicionales. Ya ganó campeonatos, ya construyó una carrera exitosa y ya dejó una huella importante en el deporte. Jugó junto a Kobe Bryant en algunos de los equipos más dominantes de la historia de los Lakers y se ganó su reputación a través de años de excelencia profesional y liderazgo. Más tarde llegó a la WNBA como entrenador de las Los Angeles Sparks entre 2019 y 2022, lo que le permitió conocer la liga desde una perspectiva completamente diferente. Él entiende cómo funciona la cultura interna, conoce las dinámicas de poder y sabe cómo se toman muchas decisiones dentro de la organización. Ha estado presente en reuniones de directivos, sesiones de entrenamiento y vestidores. No está observando desde afuera ni haciendo suposiciones. Vivió esa realidad de primera mano. Y precisamente por eso, cuando alguien con toda esa experiencia, autoridad y credibilidad observa lo que está ocurriendo alrededor de Caitlin Clark y concluye que algo no está bien, sus palabras adquieren un peso imposible de ignorar. Y ahí es donde la discusión toma una dimensión mucho más grande. Según Fisher, no se trata únicamente de rivalidad deportiva o competencia dentro de la cancha. También habló de la envidia que surgió cuando Caitlin Clark llegó a la liga y comenzó a generar un impacto que pocas atletas habían conseguido antes. Estadios llenos, transmisiones nacionales, una atención mediática sin precedentes y una influencia comercial inmediata. Para él, el componente racial también forma parte de esa conversación. Detente un momento y piensa en lo que significa que alguien como Derek Fisher diga algo así públicamente.
No estamos hablando de una figura externa criticando desde lejos. Estamos hablando de un campeón de la NBA, de una persona con una larga trayectoria dentro del básquet profesional y con conocimiento directo de la WNBA. Cuando alguien con ese perfil afirma que la raza influye en la manera en que Caitlin Clark ha sido tratada, el debate cambia por completo. Y no porque todos tengan que estar de acuerdo con él, sino porque es una declaración difícil de hacer. Fisher entiende perfectamente las consecuencias de expresar una opinión de ese tipo. Sabe que inevitablemente recibirá críticas desde distintos sectores. No existe una ruta cómoda para decir algo así. No hay una recompensa política garantizada ni una manera sencilla de evitar la controversia. Sin embargo, decidió decirlo de todos modos. Y eso, para muchos, demuestra que estaba priorizando sus convicciones por encima de la comodidad personal. También reconoció que en el deporte siempre existe una reacción especial cuando aparece una nueva figura capaz de transformar la atención que recibe una liga. Ha sucedido en distintas épocas y con diferentes atletas. Los jugadores que generan fenómenos masivos suelen enfrentar un trato distinto al de quienes llegaron antes. Por eso considera importante analizar el tema con seriedad. Porque el argumento central no es complicado. Caitlin Clark llegó a la WNBA y rápidamente se convirtió en una de las figuras más comentadas, más observadas y más influyentes que la liga ha tenido. No pidió privilegios ni exigió aceptación. Simplemente apareció, jugó y millones de personas comenzaron a prestarle atención. La energía alrededor de la liga cambió. Aumentó el interés del público, crecieron las ventas de boletos, subieron las audiencias televisivas y el nombre de Caitlin Clark empezó a asociarse constantemente con el crecimiento del negocio. De hecho, el famoso término efecto Caitlin Clark comenzó a utilizarse precisamente para describir ese fenómeno. Recintos que durante años tuvieron dificultades para llenarse empezaron a registrar entradas agotadas. Las cifras de audiencia alcanzaron niveles que pocas personas habían imaginado. El básquet femenil comenzó a ocupar espacios en la conversación deportiva general que antes parecían inalcanzables. Y todo eso ocurrió frente a los ojos de millones de aficionados. Cada arena llena, cada récord de audiencia y cada momento viral fueron observados en tiempo real. El crecimiento era visible y difícil de ignorar. Por eso surge la pregunta que Fisher plantea. Si una jugadora generó semejante nivel de atención, ingresos y visibilidad para la liga, ¿cómo respondió la WNBA a ese impacto? Según esta postura, la liga aprovechó los beneficios comerciales del fenómeno. Llegaron las audiencias, aumentaron las ventas de mercancía, crecieron las oportunidades de marketing y se multiplicó la exposición mediática. Pero Fisher sostiene que, al mismo tiempo, no se hizo lo suficiente para enfrentar la hostilidad que rodeó a Clark en distintos momentos. Esa es la acusación que él pone sobre la mesa. Ese es el punto que, según él, demasiadas personas han preferido evitar mientras observan todo lo que ha ocurrido alrededor de una de las figuras más influyentes que el básquet femenil ha visto en los últimos años. Y ahí es donde, según esta perspectiva, aparece la gran contradicción. No puedes beneficiarte del impacto de una jugadora y al mismo tiempo desentenderte cuando esa misma jugadora enfrenta situaciones polémicas dentro de la cancha. No puedes construir campañas, atraer audiencias y fortalecer tu marca gracias a una atleta, para luego permanecer en silencio cuando surgen cuestionamientos sobre la forma en que está siendo tratada. La crítica que plantea Derek Fisher es precisamente esa. Desde su punto de vista, la liga recibió todos los beneficios que llegaron con la presencia de Caitlin Clark, más atención mediática, mayores audiencias, incremento en las ventas y una visibilidad que pocas veces había experimentado el básquet femenil. Sin embargo, considera que la respuesta institucional no estuvo a la altura cuando comenzaron las controversias alrededor de ella. Para Fisher, faltó liderazgo. Faltaron mensajes contundentes desde los niveles más altos. Faltó una postura clara que estableciera límites y que dejara claro qué conductas eran aceptables y cuáles no. Esa es la preocupación que decidió expresar públicamente. Y lo que vuelve especialmente importante su intervención es que resulta mucho más difícil desacreditarlo utilizando los argumentos que normalmente aparecen en este tipo de debates.
Durante años, cada vez que alguien señalaba que Clark estaba recibiendo un trato injusto, la conversación terminaba desviándose hacia quienes hacían la crítica en lugar de analizar los hechos que estaban ocurriendo. Muchos aficionados han visto ese patrón repetirse una y otra vez. En lugar de discutir las jugadas, las decisiones o los comportamientos cuestionados, la atención se desplaza hacia las motivaciones de quienes expresan preocupación. Así, el debate deja de centrarse en los acontecimientos dentro de la cancha y pasa a convertirse en una discusión sobre las personas que lo señalan. Fischer considera que esa dinámica ha impedido analizar con profundidad ciertos aspectos de la situación. También reconoce que dentro de la propia liga existen jugadoras que pudieron percibir diferencias entre la atención que recibió Clark y la que ellas recibieron cuando comenzaron sus carreras profesionales. Para él, esa clase de reacciones suele aparecer cada vez que una nueva figura transforma el panorama de una competición deportiva. La realidad es que cada vez que aparece una figura capaz de transformar una liga, surgen comparaciones, tensiones y debates. Eso ha ocurrido en muchos deportes, pero Derek Fisher cree que nada de eso debería impedir una conversación honesta sobre lo que está pasando con Caitlin Clark. Sus palabras tienen peso porque no vienen de un espectador cualquiera, sino de alguien que conoce de cerca tanto la NBA como la WNBA. Con años de experiencia como campeón, entrenador y líder dentro del básquet profesional, Fisher entiende dinámicas que la mayoría del público nunca llega a ver. Por eso, cuando afirma que el factor racial forma parte del debate alrededor de Clark, obliga a muchas personas a prestar atención, incluso si no comparten completamente su opinión. Lo que vuelve este momento tan relevante es precisamente quién lo dice. Durante meses, quienes defendían a Clark tuvieron que justificar constantemente sus argumentos. Sin embargo, Fisher cambió la conversación al señalar que la liga, según su visión, no ha respaldado adecuadamente a una jugadora que ha generado un impacto enorme en audiencia, atención mediática y crecimiento comercial. Su credibilidad convierte este debate en algo mucho más difícil de ignorar.